Bienvenidos a este nuevo video de la serie sobre pintura abstracta. Hoy aprenderemos sobre la abstracción de campos de color y realizaremos un ejercicio similar a las composiciones de esta corriente artística. ¡Comenzamos! La pintura de campos de color o color field painting es un estilo de pintura abstracta que emergió en la ciudad de Nueva York durante los años 40 y 50 del siglo XX. Se encuentra estrechamente relacionada al expresionismo abstracto, siendo que muchos de sus principales expositores pertenecían a este mismo movimiento. El interés primordial de la pintura de campos de color son las diferentes posibilidades de yuxtaposiciones cromáticas y su combinación en superficies generalmente de grandes dimensiones. Las composiciones en la pintura de campos de color se caracterizan por grandes superficies planas, exentas de elementos sígnicos o gestuales, con las que se crean atmósferas que transmiten una gran sensación de espacio. Este estilo fue diseñado sobre todo para tener un impacto emocional en el espectador. Este movimiento otorga menor énfasis a la pincelada y a la acción, a favor de la consistencia de la forma en su conjunto y del proceso. En la pintura de campos de color, el color es liberado del contexto objetivo y se convierte en el sujeto en sí mismo. Es decir, utilizamos el color no como un medio, sino como un fin. Los representantes más destacados de la primera etapa de esta tendencia de pintura son Clyfford Still, Ad Reinhardt, Barnett Newman y por supuesto Mark Rothko. En el ejercicio del día de hoy tomaremos como referencia las composiciones de los murales Seagram de Mark Rothko. Yo tomaré como referencia las composiciones de los murales Seagram de Mark Rothko. Al mismo tiempo, utilizaré también una paleta de colores complementarios, en este caso azules y naranjas. Recuerden que la clave para realizar nuestra pintura de campos de color será la superposición de varias capas de color. Las capas de color deben ser lo suficientemente transparentes para dejar ver qué es lo que está debajo. En mi caso, yo alternaré capas de gis pastel y capas de pintura acrílica. Esto me permitirá ir creando una textura rugosa similar a la de una arena y esto facilitará la adherencia de las subsecuentes capas de gis pastel. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta para nuestra pintura es el orden en el que colocaremos cada una de las capas. En mi caso, yo trabajaré desde los tonos más claros hacia los tonos más oscuros. Esto me permitirá tener un fondo sumamente luminoso que resultará en una pintura con tonalidades muy brillantes. Recuerden también que es muy importante considerar esto. Es mucho más fácil oscurecer un color claro que aclarar un color oscuro. Por eso es que yo trabajo desde fondos muy claros. Cuando trabajamos con gis pastel, yo recomiendo que utilicemos las barras completamente acostadas y que quitemos el papel que las recubre. Esto nos permitirá tener trazos más gruesos y más expresivos. Es natural que al trabajar con gis pastel queden los residuos del pigmento en polvo. Si nosotros seguimos añadiendo capas de acrílico muy ligeras y transparentes sobre este pigmento que queda suelto, irá siendo sellado. Y esto es lo que generará el efecto de textura rugosa, similar a la de las arenas. Otra cosa que también podemos utilizar para sellar el polvo del gis es utilizar fijador para pastel o para carboncillo. Esto se tiene que aplicar a una distancia considerable. Piensen más o menos unos 20 o 30 centímetros de distancia con la superficie en la que están trabajando. Sobre todo para que no se encharque la laca que cae sobre el papel.
Tampoco podemos olvidar que si estamos utilizando fijador para pastel, debemos aplicarlo en un lugar muy bien ventilado. La buena ventilación también jugará a nuestro favor, pues permitirá que las capas de pintura acrílica se sequen con mayor velocidad y eso se traducirá en una mayor velocidad de trabajo. Cuando yo ya tenga varias capas de color acumuladas entre pintura acrílica y gis pastel, empezaré a trazar un cuadrado similar al de las composiciones de Mark Rothko. En este caso yo lo estoy haciendo con blanco. Si observan, yo comienzo a difuminar con las yemas de los dedos los trazos de este cuadrado. Eso después resultará en un área de gran luminosidad que destacará las formas que tendremos en el centro de nuestra composición. También hay que notar esto. La manera en cómo estoy aplicando la pintura no es mediante capas completamente uniformes. Algo que siempre me gusta indicar a mis alumnos es que cuando pintamos no debemos hacerlo como si pintáramos la pared de una casa. La textura no debe quedar plana. Consideren que todas las pinceladas deben ser realizadas en la mayor cantidad de direcciones posibles. Otro consejo para aumentar la textura y generar transparencias en nuestra pintura y en las capas que estamos aplicando es utilizar la técnica de pincel seco. Esta técnica se refiere a tomar pintura sin diluir con agua y aplicarla como si estuviéramos barriendo nuestra superficie de trabajo. Esto provoca que las texturas se acentúen y sean mucho más visibles dentro de nuestra pintura. Si observan, yo utilicé el pincel de cerdas para aplicar un tono de azul aún más oscuro en las orillas de mi papel. Esto lo hice para lograr una mayor profundidad entre los tonos claros que estoy determinando en el centro y lo que quiero que aparezca en un plano posterior. Recuerden que aquí también tenemos que trabajar con el concepto de espacialismo cromático y mediante la luz y la sombra y los contrastes de color debemos determinar qué es lo que está delante y qué es lo que está atrás de nuestro cuadro. En este momento ya tengo varias capas de tonalidades azules y es momento de aplicar el color complementario, es decir, el naranja. Sobre el cuadrado que yo comencé a hacer con gis pastel blanco y que fui respetando, colocaré los trazos de gis pastel de color naranja. Y una vez que los haya sellado con la laca, empezaré a poner brochazos de pintura utilizando la técnica de pincel seco, para que se integren mucho más fácil a los trazos de gis pastel. También esto permitirá que el tono naranja adquiera una mayor luminosidad. Al final, nosotros podemos reforzar esta luminosidad del naranja volviendo a aplicar una última capa de gis pastel completamente puro. Piensen también que estos trazos no deben ser perfectamente rectos ni con los bordes cerrados o bien determinados. Entre más abiertos, entre más expresivos y entre más notoria sea la pincelada, será mejor para nuestro trabajo. Al final, solo tenemos que agregar ese detalle del gis pastel naranja para aportar luminosidad, difuminarlo un poco para que se integre a la pintura acrílica y sellarlo con la laca. Recuerden que la última capa de sellado debe ser muy ligera para que no altere el tono brillante del color naranja. Listo, hemos completado nuestra obra de estilo de pintura de campos de color. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse, además de activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!